titulada El Halloween, la fiesta de la brujería. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo nos da una de las revelaciones más asombrosas, penetrantes y profundas acerca del reino de los cielos. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, no entras al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesucristo dice, en otras palabras, en este último versículo, que cualquier ser humano que haga tropezar a un niño, la palabra tropezar es en el griego escandalizo, que significa arruinar una vida por una mala conducta o un ejemplo nocivo. Jesús dice que cualquier ser humano que arruine la vida de un niño con una mala conducta o con un ejemplo nocivo, ha perdido el derecho de seguir viviendo. En el año 835 después de Cristo, en el siglo VIII después de Cristo, el Papa Gregorio IV designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Esta palabra, todos los santos, es la palabra hallow, que es un término antiguo del inglés para definir lo que es el santo o los santos. Y la palabra in es una abreviatura de la palabra even en inglés. Entonces la palabra hallow es santos y even es una abreviatura de en, que significa la víspera en inglés. Entonces, la palabra Halloween significa la víspera de todos los santos. La tarde anterior a este día, el 31 de octubre, que era conocido precisamente como la tarde de todos los santos, de ahí se derivó el nombre de Halloween. Mucho antes de que la Iglesia romana le diera este nombre a este día de todos los santos, donde se celebraba o donde se sigue celebrando las almas de los muertos que viven en pena, por lo cual se va a los panteones el 1 y el 2 de noviembre, seguidos del Halloween, para llevarles regalos a las almas de los muertos que están en pena y que si no se las llevan, estos muertos se van a vengar de los vivos. En la historia de la Iglesia, el Halloween tuvo lugar como un día especial celebrado por los antiguos sacerdotes druidas, quienes fueron la clase sacerdotal de un grupo de personas arias que emigraron del Asia a Francia y a Inglaterra, llamados en la historia los celtas. Los celtas fueron, pues, repito, el primer pueblo que vino de Asia a establecerse en Europa, y de ahí la grande similaridad entre la religión de los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, y el hinduismo. Vamos en esta noche a comenzar a ligar cabos y a unir los eslabones para que podamos tener un cuadro perfecto y exacto, porque todas las ideas, todas las fiestas, todas las filosofías tienen forzosamente que tener una raíz. Así como en el hinduismo,
Los celtas también creían en la reencarnación, especialmente en la transmigración del alma, que enseña que los seres humanos pueden otra vez renacer en animales. Los celtas vivieron y se establecieron al norte de Francia y en las Islas Británicas y estuvieron involucrados en la brujería, en las ciencias ocultas, en la magia, en la astrología, en las comunicaciones con los espíritus y en la adoración de la naturaleza. Adoraban los árboles. El mismo término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. De manera interesante, el 90% de las apariciones, ustedes vieron una película que se llamó, donde había unos círculos que parece que los extraterrestres los habían hecho, ¿perdón? No oigo. Señales. Esta película fue atraída precisamente porque comenzaron a aparecer en Inglaterra y en Irlanda círculos en las cosechas por todos lados que se encuentran, y no es coincidencia, en la proximidad geográfica de las antiguas ruinas de los druidas, llamados Stonehenge. Y ahí precisamente aparecieron estos círculos cerca de donde estaban establecidos en las Islas Británicas los sacerdotes druidas. Actualmente estos círculos en las cosechas se consideran de origen sobrenatural. De ahí la razón por la cual hicieron la película titulada Señales. Los celtas adoraban al Señor de la Muerte, especialmente el día 31 de octubre. A esta fiesta que celebraban el 31 de octubre le llamaron la fiesta de invierno de Samaín, que ofrecían sacrificios humanos con los niños. Creían también que descendían del dios Dis, el cual fue el dios romano de la muerte. Los celtas y los sacerdotes druidas comenzaron entonces el año nuevo, el 1 de noviembre, que marcaba el inicio del invierno. Comenzaron a enseñar en Europa que el 31 de octubre, el día anterior al año nuevo y el último día del año, el Señor de la Muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en cuerpos de animales. Entonces el Señor de la Muerte decidía qué animal tomaría el cuerpo de la persona el año próximo. Las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos otra vez. Las almas de los condenados reencarnaban en animales. Los druidas creían que el castigo de los muertos que habían sido malos podía aliviarse con el purgatorio, con oraciones a los muertos, con sacrificios o con regalos al Señor de la Muerte. Muchos festivales alrededor del mundo comenzaron a contagiarse, y no es coincidencia que los hindúes tengan su noche que les llaman el Holi. Los indios europeos celebran su fiesta de muertos cada 12 años y en México tenemos el 2 de noviembre como el Día de los Muertos, donde la gente va a los panteones a llevarle a sus difuntos comida, regalos, dulces, calaveritas y diversos regalos. Una vez yo le preguntaba a una señora que cuál era la razón por la cual le llevaba flores a sus muertos al panteón, y otra señora le llevaba una olla de mole. Entonces esta señora llegaba al panteón con su ramo de flores grandísimo y se encontró a la India María ahí en el panteón con la olla de mole, y le dice la señora Richelieu a la India María: India bruta, ¿quién crees que se va a comer ese mole? Y le contesta a la India María: sus muertitos cuando vengan a recoger sus flores. Entonces, tanto los que le llevan comida a los muertos como los que le llevan flores a los muertos, las dos tipos de seres humanos están actuando simplemente en ignorancia. Porque las flores se van a marchitar, el muertito no está ahí, ni tampoco el alma del difunto está ahí, ni tampoco se van a comer la comida. Entonces, todas estas costumbres paganas tienen una raíz y se ha convertido, repito, en muchos países como una festividad
o como parte de nuestra propia cultura. Sin embargo, cuando un ser humano viene a la conversión, cuando un ser humano se convierte como niño, cuando un ser humano se convierte a Jesucristo, Jesucristo entra a nuestra vida mediante el Espíritu Santo con un propósito específico después de pagar por nuestros pecados. Y el propósito es guiarnos a toda la verdad. Y Jesús dijo, cuando vosotros conocieseis la verdad os hará libres. Los cristianos, pues, tenemos la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras acerca de las cosas que debemos de practicar, las cosas que debemos de sacar de nuestra vida, aunque nuestros queridos papás y abuelitos nos hayan enseñado, no necesariamente significa que las costumbres de mi padre que me fueron transmitidas a mí o de mis abuelos hayan sido aceptables y agradables a los ojos de nuestro Padre Celestial. Ahora, lo más importante para nosotros es buscar qué cosa le agrada a nuestro Padre Celestial, y si alguna cosa que me fue transmitida, alguna filosofía, alguna ideología, alguna parte de mis festivales que celebramos en cualquier país, van en contra de las enseñanzas de mi Padre Celestial, yo debo decidir a qué amo quiero obedecer. ¿Qué con los disfraces de Halloween relacionados con el paganismo? Puesto que el Halloween, como estamos descubriendo, tiene su origen en el paganismo y en la brujería de los celtas, es lógico que podamos nosotros descubrir detrás de los disfraces del Halloween. ¿De qué los disfrazan a los niños? Los disfrazan de brujos, los disfrazan de brujas, con escobas, con arañas, con máscaras de monstruos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto era lo que los chamanes o los brujos hacían, se metían en pieles de animales para tratar de reencarnar en ese animal y manifestarse a través de un ratón, un murciélago o una bruja, la vida que ellos habían perdido en las almas errantes y las cuales podrían ser sacadas del purgatorio para que pudieran ellas descansar eternamente. El Halloween no fue practicado en la historia americana, ni tampoco es una fiesta americana. Comenzó a ser celebrado hasta fines del siglo XX, a principios del siglo XX, y fue iniciado como una fiesta en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, hasta que miles de irlandeses emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica y trajeron la tradición de la fiesta del Halloween a Estados Unidos. Hasta cierto grado, pues, el Halloween es moderno, es una festividad irlandesa con sus nexos antiguos en el festival de los sacerdotes druidas de los celtas. Irlanda es el único país en el mundo actualmente donde el Halloween es una fiesta nacional. Los disfraces y las máscaras del Halloween tienen su origen en los chamanes, en los brujos, los cuales, repito, cambiaban su personalidad al ponerse las máscaras para poder comunicarse con las máscaras con el mundo de los espíritus. El disfraz puede absorber, según los brujos, el poder del animal que lleva en el disfraz o el representado en la máscara. Así que el que se disfrazaba de brujo, un espíritu de brujería lo poseía. El que se disfrazaba de Frankenstein, Frankenstein lo poseía. El que se disfrazaba de duende o de murciélago, ese animal era el que poseía a esa persona. Así pues, los disfraces del Halloween tuvieron su origen con los sacerdotes druidas celtas que participaban en las ceremonias disfrazados con pieles y máscaras de diferentes animales para obtener la fuerza y el poder y el espíritu de ese animal. Pero nosotros hemos oído en el Halloween que llegan los niños y usan una palabra que se llama trick or treat. Y tocan las puertas de las casas y aquí dicen truco o treta. ¿De dónde viene ese trick or treat en inglés o truco o treta que todos los niños en el Halloween usan al tocar las puertas de las casas? Esta palabra significa o me regalas o te engaño. Estas palabras están relacionadas
con la idea de que los fantasmas y las brujas se portaban mal en la noche del Halloween. Por ejemplo, si los vivos no daban comida o regalos a los espíritus, entonces los espíritus engañaban, de ahí viene la palabra trick, que significa engañar a los vivos y hacían que les sucedieran cosas malas. Los druidas creían que si los dioses o los espíritus no eran aplacados con comida o no se les regalaba comida, entonces buscarían venganza contra ellos. Entonces llegan los niños a las casas y dicen, o me das un regalo o te engaño. Fíjense nada más si nuestros hijos van a participar de esto. Y los niños, estoy seguro que la mayor parte de ellos, ni siquiera los papás saben qué significan esas palabras trick or treat. Pero eso es exactamente lo que significa, o me das un regalo o te engaño. Y de ahí la costumbre que cuando la gente no les da dulces, te ponchan las llantas de tu carro, te avientan ratones ahí a tu jardín, te avientan arañas, te avientan huevos, te avientan jitomates o hacen algún mal. Porque o si no me das un regalo, me vengo contra ti. Esto es exactamente lo que hacen los niños en el Halloween. ¿De qué manera se podía relacionar el Halloween históricamente con la enseñanza herética del purgatorio? Durante la Edad Media, la Iglesia Romana hizo el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre el Día de Todos los Muertos o de todas las almas en pena. El Día de Todos los Muertos era dedicado a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudarlas a escapar del purgatorio. El día 13 de mayo del año 609 después de Jesucristo, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón Romano a la Virgen María y a todos los santos mártires. Y en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV transfiere esta festividad de todos los santos al día 1 de noviembre y la extiende a todos los mártires del purgatorio. Así pues, el 1 de noviembre, Día de los Santos y día después del Halloween, se convierte en el día dedicado por la Iglesia Romana para orar a todas las almas de los difuntos que andan en pena y que al llevarle regalos, comida o flores, dulces o calaveritas a los panteones, harán que las almas que estén en pena puedan descansar y salir más pronto del purgatorio. El día 2 de noviembre fue el día que se decretó oficial para orar por las almas de los muertos. Santos de Dios, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. De acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, damas y caballeros, cuando una persona muere, y Dios quiere que tú sepas esto, cuando tú vayas a morir, o cuando tu esposo murió, o algún familiar tuyo murió, en ese momento su cuerpo se queda ahí en la tumba, se lo comen los gusanos, no importa que lo cremen. ¿Podemos cremar a los muertos los cristianos? Claro que lo podemos hacer. Es más, te vas a ahorrar todo el mercantilismo de los funerales y de la capilla ardiente el lloriqueo de 50 personas ahí que llegan, lo siento, y que ni lo sienten tampoco, pero verdad, es la costumbre. No importa que nos cremen porque de todas maneras se va a volver en polvo nuestro cuerpo, o no importa que nos entierren normalmente. En ese momento tu cuerpo se deshace, se convierte al polvo. La Biblia dice en Génesis, porque somos polvo físicamente y nuestro cuerpo regresa al polvo de donde Dios formó la primer pareja humana. Pero ¿qué pasa? Con el alma y con el espíritu que todos traemos dentro de nuestro ser. La Biblia dice claramente, vayamos a Génesis capítulo 35, Génesis capítulo 35. Y veamos dos palabras en el hebreo que nos demuestran la diferencia entre el alma y entre el espíritu. Desgraciadamente se ha dado una enseñanza que se llama dicotomía
O sea que solamente el alma y el espíritu es lo mismo y que somos alma y espíritu y cuerpo, pero la Biblia enseña lo contrario. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Gloria a Dios por la Biblia. ¿Qué haríamos, imaginan ustedes, si no tuviéramos la Biblia? ¿Quién podría decirnos, verdad, que lo que estamos haciendo está bien, que está mal? ¿Quién tiene realmente la verdad? Los druidas, los celtas, los marxistas, los hindúes, el Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Confucio, Hare Krishna. ¿Quién entre todos nos puede decir realmente la verdad? Si no tuviéramos la Biblia, jamás podríamos haber conocido la verdad. En Génesis 35, dice el versículo 18, y aconteció que al salírsele el nepesh, apúntalo ahí, el alma en el hebreo es nepesh, se pronuncia nepej, la CH en hebreo se pronuncia como J, nepesh, murió. Vemos pues que cuando muere Benoni o Benjamín, algo se le sale. Y la Biblia le llama alma, que en el hebreo es nepesh. Versículo 29. Y exhaló Isaac el ruaj. Se tradujo espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. La Biblia nos dice que al morir, dos cosas se salen de nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero estoy seguro que muchos de ustedes han tenido experiencias que se llaman desdoblarse? Yo la tuve hace aproximadamente como 8 meses o un año. Yo me estaba durmiendo, eran como las 10:30, 11 de la noche, y literalmente así sentí que me salía de mi cuerpo. Y esta experiencia de que despegas y dejas tu cuerpo abajo y lo ves, la han tenido miles de personas en el mundo, principalmente en los hospitales, aquellos que se encuentran en agonía, que se han visto y han dicho, yo vi en el quirófano mi cuerpo y cuando se le cayeron el bisturí al suelo del médico, y te puedo decir el nombre de la enfermera que nunca sé ni cómo se llamaba, pero yo lo oí cuando estaba desdoblado mi cuerpo. Pero estas experiencias que se llaman desdoblamientos han sido experimentadas por millones de seres humanos. Dios ha permitido que muchos experimentemos esto para que nos demos cuenta que cuando nosotros morimos no vamos a sentir absolutamente nada, nos despegamos de nuestro cuerpo y seguimos vivos. Seguimos vivos entre los vivos. Pero el lugar de destino solamente es o hacia arriba o hacia abajo en el infierno. No existe tal cosa como un término neutral llamado el purgatorio, porque no está en la Biblia el purgatorio. Está establecido que muramos una sola vez e inmediatamente se dicta sentencia, o te vas al centro de la tierra donde se encuentra el infierno, tu alma y tu espíritu se bajan al centro de la tierra, tu cuerpo se queda en la tumba y ahí te esperas en el infierno hasta que venga el día de la resurrección de los muertos, capítulo 5 de San Juan, capítulo 11 y 1 Corintios capítulo 15. Acabando esta conferencia voy a hablar de eso, de la resurrección de los muertos y cómo será nuestro cuerpo en el otro servicio. Pero cuando tú mueres, tu cuerpo y tu alma se van al centro de la tierra, y si tú eras cristiano y moriste gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tu alma y tu espíritu se van inmediatamente a la presencia de Dios. Apocalipsis 6, 2 Corintios capítulo 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, y vi en el altar las almas de los santos que habían muerto a causa de la palabra de Dios, y decían a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor justo, Dios y verdadero, venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? La Biblia nos habla de las almas que están ya ahorita en la presencia de Dios, esperándonos y diciéndonos, apúrense. Nosotros aquí luchamos y la ambulancia y métele electroshock y queremos que la gente se siga aquí en este mundo, ¿verdad? Por el instinto de sobrevivencia que tenemos. Pero la Biblia nos revela en Filipenses 1 que para los cristianos el morir es ganancia. Yo recuerdo cuando tuve esa experiencia que me estaba desdoblando, en ese momento no piensas
que la renta, que el acreedor, que la letra del coche, que los cabritos que hay en la iglesia, los lobos que hay en la iglesia, que los problemas del mundo, que los partidos políticos. En ese momento se acabó todo, absolutamente todo, ningún problema familiar, ningún lloriqueo, nada absolutamente, y solo queda enfrentarte delante del Creador de los espíritus como tu juez o como tu Salvador. Ya no hay ninguna oportunidad en el momento que morimos. Está establecido que muramos una sola vez. No hay reencarnación. La Biblia contradice toda esta enseñanza de las filosofías orientales. ¿Saben ustedes que los budistas no le oran a Buda? El Dalai Lama tampoco le ora a Buda, porque ellos no creen ni en el pecado, ni en el infierno, ni en el cielo, ni en la vida después de la vida. Creen que ahí acaba todo. Por eso el budismo y el Dalai Lama son ateos. Es una religión atea increíble. No creen en ningún Dios, ni en la vida después de esta vida. Así que no le tienen a quién rezar los budistas. Solamente hacen invocaciones y cantos para atraer espíritus. Pero estas enseñanzas son importantes porque la Biblia nos revela que no hay después de la muerte otra oportunidad. Aunque te recen 50 rosarios, nadie te saca del pozo del infierno, ni nadie te baja del cielo tampoco. Así que a los muertos, la Biblia nos manda jamás elevar ninguna oración. Porque donde estén ya están sentenciados o ya están glorificados en la presencia de Dios. Así que no se nos manda, ni existen en la Biblia oraciones para los muertos. Ahora, ¿qué relación existe tan profunda entre el Halloween y la brujería y las ciencias ocultas? Aun cuando el Halloween se practica y se enseña actualmente, y vean ustedes cómo se practica, es increíble esto, por los niños. Y con una inocencia, ¿verdad? En las escuelas, ahí donde vivimos nosotros, ahí en Toluca, ¿verdad? En todas las puertas de las casas ya hay telarañas, hay brujas, ahí está tu madrina, ahí está, bueno, ahí están, qué barbaridad, ¿verdad? La Biblia nos revela lo que realmente está detrás de todo esto. Es algo mucho más serio que lo que la gente comúnmente piensa y cree. La opinión de la gente es, ¡ay, qué exagerados! ¡Ay, qué fanáticos! Sin embargo, te expresas de esta manera porque no tienes la luz todavía de Jesucristo. Pero cuando te resplandezca la luz del Evangelio en tu corazón, vas a comenzar a distinguir entre la luz y entre las tinieblas. Porque Dios no quiere que le llamemos a las tinieblas luz cuando son tinieblas. Es increíble la cantidad de supersticiones y prácticas ocultistas involucradas en la fiesta del Halloween, como encantamientos, disfraces de animales, monstruos, brujas, arañas, murciélagos, diablos, telarañas, todo lo relacionado con el mundo de Satanás en la Biblia. Halloween también es el día en que muchos niños practican la tabla Ouija para intentar entrar en contacto con los espíritus y el más allá, y que algún espíritu les conteste sus preguntas. Sin embargo, la tabla Ouija, niños que me escuchan, jóvenes, no es ningún pasatiempo inocente, porque puede llevarlos a consecuencias demasiado serias como enfermedades mentales o posesiones demoníacas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva Orleans, el Halloween se practica juntamente con el vudú, que es la brujería que se nació en Haití, donde los brujos toman un mono o un muñeco y le clavan alfileres. Y si alguna persona llega al brujo del vudú y le dice, quiero que me mates a Pancho Pantera, agarran un muñequito, le clavan los alfileres y entonces dicen, Pancho Pantera, estás bajo maldición. En ese momento, la Biblia nos dice que se ponen en acción movimientos y fuerzas demoníacas reales. Claro que hay brujos charlatanes y hay brujos de veras. La brujería verdadera es real y hay personas que están bajo la influencia de Satanás y de los demonios.
Y estos demonios, en ese momento, cuando se le clavan los alfileres al muñeco, salen disparados los demonios y se van contra esa persona, aunque viva en Canadá, aunque viva te pone a hacer brujería desde otro continente a otro continente, van y matan a la persona. Si la persona a la que se le hizo la brujería vive en pecado y lejos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Balaam en el libro de los Números quiso hacerle brujería al pueblo de Israel? Que le dijo Balac, el rey, maldice al pueblo de Israel, y le dijo Balaam, no puedo, porque están bajo la bendición de Dios, porque el Señor es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él es nuestro escudo. Pero, ¿cómo pudo Balaam maldecir al pueblo de Israel? Cuando pudo inducirlos a que pecaran fornicando con las mujeres moabitas, y entonces la maldición les cayó sobre ellos. Qué grande enseñanza para nosotros. Te aplaudimos, Padre, porque eres nuestro escudo, pero Dios nos dice, pero recuerda que si te apartas de mí, pierdes mi protección. Ese es lo terrible, la tragedia de vivir en pecado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Salmo 34, y los protege. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está cerca de Dios, el que se cobija debajo de Dios, morará bajo su protección, morará bajo su sombra, solo si vives cerca de Dios. Muchos grupos satánicos consideran el Halloween su noche especial, porque según ellos es el único, dijo Antoine LaVey, el sacerdote de la iglesia satánica en San Francisco, California, dijo estas palabras: el Halloween, la noche del Halloween, es el único día del año en el cual el diablo me escucha y le invocamos para pedirle ayuda. El satanismo y la brujería van de la mano, y no es de extrañarse también que el día del Halloween sea el día en que se busca sacrificar a los niños. Vamos a analizar el Halloween ya ahora desde el punto de vista de la Biblia, habiendo escuchado su historia y sus relaciones, y vamos a tratar de comenzar a contestar como cristianos sinceramente las siguientes preguntas. ¿Podemos los cristianos participar con fiestas que sabemos que están relacionadas con el ocultismo y la brujería y creer que no vamos a ser afectados de alguna manera? ¿Crees que es inocente realmente y que no vas a ser afectados? Recuerden algo importante. En la Biblia hay dos tipos de pecados nada más. No hay mortales ni veniales, hay dos tipos de pecados. Los pecados que se cometen con conciencia, el que sabe lo que es bueno y no lo cree, le es pecado. Los que se cometen con conciencia, con responsabilidad, que yo sé lo que estoy haciendo. Y el otro tipo de pecado en la Biblia se le llama en el libro de los Números, lo vamos a examinar después, en Números 15, el pecado por yerro. El que comete la persona sin una actitud de rebelión, ni deliberada, ni desafiando a Dios, sino que lo comete porque no sabe lo que estaba haciendo. Así que todos ustedes que están en esta mañana escuchando este mensaje, y los que nos ven por la televisión, ya no tienen excusa de celebrar Halloween. Tal vez lo celebraste algún año en tu ignorancia, tal vez yo en mi ignorancia, pero una vez que estamos conscientes de lo que Dios dice, esto es bueno y esto es malo, en ese momento Dios nos hace culpables. El solo hecho de participar en el Halloween, ¿no estamos acaso pisando los terrenos del diablo? Históricamente, ¿no es acaso esta fecha la que han escogido los poderes de las tinieblas a través de los sacerdotes druidas, religiones paganas, el satanismo y la brujería? Si nuestra meta es glorificar a Dios, ¿creemos que podemos glorificarle participando de esta festividad pagana, idólatra y satánica? La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 que detrás de cualquier festival pagano se encuentran criaturas espirituales llamadas demonios, actuando poderosamente para afectar nuestra conducta y diario vivir.
Dice 1 Corintios 10 del 20 al 23. 1 Corintios 10 del 20 al 23. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo cristiano tiene que enfrentar una ocasión en su vida en la que hemos decidido seguir a Cristo y nos van a venir las tentaciones. Ahí está tu cuñada, tu suegra, tus primos, tus hermanos, amistades que nos van a tratar de jalar a las cosas que ellos hacían. Quiero que seas la madrina de ramos de mi hijita que va a hacer su primera comunión. Quiero que en la escuela van a hacer estas cosas y el cristiano va a tener que enfrentarse a lo que se enfrentaron los profetas de Baal cuando Elías les dijo, si Dios es Dios, sírvanlo y si no, sigan con sus ídolos. Si Cristo es Cristo, síguelo y si no, ok, sigue haciendo, buscando agradar a tu familia y a los hombres y no a Cristo. Pero ¿sabes una cosa? No vas a poder agradar a tu familia, ni a tus amistades y a Dios tampoco, porque el que quiere servir a dos amos, con alguno va a quedar mal. Y tú vas a tener que decidir, ya saber que se paga un precio por seguir a Jesús. El que no quiera cargar su cruz y seguirme y negarse a sí mismo, no es digno de ser mi discípulo. Vas a descubrir que ser cristiano no es venir aquí a la iglesia y sentarte y calentar tu silla y simplemente tener una religión a tu conveniencia, que cualquier cosa que te pida que vaya en contra de lo que a ti te gusta, ya no vas a hacer y mejor me voy con los mormones, con los testigos de Jehová, o me voy al romanismo o al judaísmo. Cuando vienes a Cristo, el Dios que enfrentamos es un Dios celoso, que demanda de nosotros consagración y dedicación. Y que tenemos que demostrar a través de nuestra obediencia a sus mandamientos si verdaderamente le amamos con el corazón. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12, se nos da una lista de las ciencias ocultas donde Dios prohíbe que ningún ser humano pise estos terrenos. Deuteronomio 18, del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. La palabra agorero, les voy a ir dando las palabras en el hebreo, son importantísimas para los estudiantes de teología de la Biblia. La palabra agorero es la palabra hebrea Anán, como suena Anán, que significa astrólogo, o creer que los astros o los poderes de la naturaleza pueden influir y dirigir mi vida. No se ha hallado en ti, dice Dios, quien traiga ahí colgando en el cuello Géminis, Piscis, Virgo, Tauro, Leo, porque son símbolos de la astrología y la astrología es condenada por Dios como algo que pertenece a las ciencias del ocultismo. Y no la confundas con la astronomía, no confundas la gimnasia con la magnesia. Una cosa es astrología, creer que los astros me van a dirigir y voy a consultar mis horóscopos, y otra cosa es la astronomía, que es el estudio del movimiento y la posición de los astros en relación a la física. Entonces son dos cosas enteramente diferentes. La astrología es satánica y las personas que consultan sus horóscopos están consultando a los demonios. Enseguida tenemos la palabra sortílego. Esta palabra es Nahash en el hebreo, Nahash, y significa controlar a otra persona por hechizos o encantamientos. Controlar a una persona por hechizos o encantamientos. No se ha hallado entre nosotros ninguna mujer que le dé toloache al esposo, que le dé hierbas, pócimas mágicas. Cualquier persona que trate de usar hierbas o cualquier otra cosa para
meter brujería a otra persona, o para arrastrar a otra persona, o para desearle un mal a una persona, la Biblia le llama sortílego. Luego tenemos la palabra hechicero. La palabra hechicero es la palabra hebrea kashap, con K. K-A-S-H-A-P de papá, kashap. Y significa murmurar cantos mágicos para atraer espíritus. Hace poco que vino este señor del Medio Oriente, ¿verdad? El Dalai Lama, se juntaron, bueno, brujos, chamanes, y tú podías oír cuánta gente, cuántos chamanes estaban haciendo esto. Cuando tú oigas así, ese Hare Krishna, chamanes, brujos, etcétera, etcétera, están invocando a través de la murmuración o de los cantos mágicos, invocando y llamando a los demonios. No se ha hallado entre el pueblo de Dios nadie que practique estas cosas. Luego tenemos la palabra encantador. Esta palabra es la palabra hebrea chever, como suena con B chica, chever, C-H-E-B-E-R, que significa lanzar brujería. Aquí entra el vudú. Tratar de lastimar a alguien a través de la brujería. Esto es la palabra encantador. Y finalmente la palabra adivino, que es la palabra hebrea O, B de Víctor, of. Nada más así, of. Y es el medium, o las personas que invocan a los espíritus para comunicarse con los vivos en las sesiones espiritistas. Dice el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa naciones de delante de ti. Dios sacó a los cananeos de la tierra de Canaán por causa de que estaban sumidos en las ciencias ocultas. ¿De dónde nos saca Dios? Nos saca Dios de todo estos paganismo, de todas estas brujerías, de todas estas prácticas, de que el café turco, que la bola de cristal, que la necromancia, que doblar cucharitas con la fuerza de la mente, que la telepatía, que el hipnotismo. Todas estas prácticas pertenecen a las ciencias ocultas. Y Dios quiere que tengamos la parabólica abierta, levantada, para que ya discernamos entre el bien y entre el mal. Para que sepamos que eso no le agrada a Dios y que eso sí le agrada a Dios. El cristiano no puede mezclar y tener una ensalada, un chorizo ahí de paganismo con brujería y con cristianismo. ¿Eres o no eres hijo e hija de Dios? Y esta es la razón por la cual Dios te va a defender. Porque yo honro a los que me honran, dice el Señor. Vean ustedes en Jeremías 10, versículo 2. Jeremías 10, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En la tercera carta de Juan, antes de Apocalipsis, el apóstol dice en el versículo 11: amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. ¿No es la participación del Halloween una imitación? ¿No es seguir esta fiesta, participar, como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata? ¿No es tu pura presencia y ahí, voy a disfrazar a mi hijo de brujilla? Y al otro chiquito con cara de murciélago. Y a la otra le pega una telaraña en la espalda. Y en la escuela ahorita, ya en la mayor parte de las escuelas, nos están pidiendo que mandemos a nuestros hijos y que celebremos esta fiesta. Y nosotros, como ustedes, tenemos que llegar y saber una cosa. En primer lugar, legalmente no se nos puede obligar a eso, porque no forma parte oficial de un programa de educación pública. En segundo lugar, tienes tú que ir a tu escuela, o de plano no mandar a tus hijos ese día, o hablar con los maestras. Somos cristianos y no creemos en la fiesta del Halloween, para que no entres. Y déjale esta conferencia que estamos, y le regalo esto para que la oiga bien el día del Halloween. Que le van a poner cero a mi hijo, que le pongan cero. Mejor que le pongan cero aquí abajo y no cero ahí arriba.
En el libro de los Efesios, capítulo 5, le estoy dando muchas armas, amados santos. Efesios capítulo 5, dice la Biblia, Efesios 5, versículos 6 al 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Versículos del 11 al 13. Y no participéis, más claro no puede estar, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y qué dijo Cristo en Mateo 5? Vosotros sois la luz del mundo. Si alguien en tu escuela con tus hijos, si alguien a las maestras les va a abrir los ojos, eres tú y yo, que somos hijos del Altísimo. A tu familia, ¿quién le va a abrir los ojos? ¿Para qué nos envió Dios? Para perdonar los pecados, irnos al cielo. No, nos envió un mundo donde viene a predicar la libertad a los cautivos, a sanar las heridas de los quebrantados, a quitarle las vendas a los ciegos. Y la Biblia dice en Isaías que un velo cubre la mente de los seres humanos. Por eso hacen lo que hacen, y lo hacíamos nosotros también en la ignorancia de nuestro corazón, pero ahora somos hijos de luz. No regresemos otra vez a practicar las obras de las tinieblas. En Romanos 12:9 dice el apóstol Pablo, aborreced lo malo. Aborreced lo malo, seguir lo bueno. En tercer lugar, no podemos nosotros enviar a nuestros hijos a mezclarse con niños disfrazados de brujas, de diablos, de duendes y de animales sin creer que no les va a dañar. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 en adelante. Segunda de Corintios 6, del 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Imagínense nada más, se junta un grupo, ¿verdad?, de espíritus malignos y mandamos a nuestros hijos a que vayan a acompañar a estos espíritus malignos que se encuentran detrás en el mundo de las tinieblas, y creemos que a nuestros hijos no les va a afectar. ¿Tú crees sinceramente que es un juego esto? Esto hay que tomarlo demasiado en serio. Cuando nuestros hijos nos pregunten ¿por qué estaban sus amiguitos disfrazados de esa manera? Y que te pregunten ¿de dónde se originaron esas prácticas? ¿Serás sincero en contestarle que tienen su origen en el diablo? Y que te pregunte a tu hijito, entonces ¿por qué me disfrazaste de Brujilda? Dice en 1 Juan 1, 5 al 6, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. La historia del ocultismo, del satanismo, la brujería nos enseñan, y aquí quiero terminar, que Satanás odia, escúchenme, Satanás odia con odio jarocho a las mujeres y a los niños, principalmente. Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes 16, versículo 3, y vamos a terminar sabiendo por qué tanto odio de Satanás a la mujer y a los niños. Por eso, de ahí las palabras tan solemnes de Jesús, que el que tropiece a un niño, el que arruine la vida de un niño por su mal testimonio o por una conducta nociva, pierde el derecho a vivir. ¡Qué tremendo! Pierde el derecho a vivir esta persona. O sea que es algo terrible a los ojos de Dios. En Segunda de Reyes 16, versículo 3, dice la Biblia, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Ya en toda la antigüedad, ¿quién era el foco de los sacrificios? Los niños.
¿Quién es el foco de las misas satánicas, de los sacrificios? Los niños. Porque son el objeto de Satanás para impedirles que lleguen a la pubertad. Y que si llegan a la pubertad, lleguen influenciados por poderes demoníacos. Lo vamos a ver al final. En 2 de Reyes 17, versículo 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinación y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Versículo 31 al 33 del mismo capítulo. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Andramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¡Qué tremenda contradicción! ¿Cómo podemos hacer esto? Señor, soy cristiano y al mismo tiempo estoy sirviendo a los dioses del mundo, a los dioses de la brujería, a los dioses del ocultismo. No podemos, repito, servir a dos amos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Al contrario, hemos leído en Mateo 18 que Jesús recibió una pregunta. Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, ven para acá, Pepito. Y trajo aquí y lo puso en medio de todos los que estaban ahí. Y Jesús dijo, si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entras allá arriba. Y si no se humillan como este niño, no entran al reino de los cielos. Y cualquiera que tropiece a un niño, cualquiera que le haga un mal a un niño, cualquiera que se atreva a violar a un niño, ha perdido el derecho a seguir viviendo. Y si sigue viviendo, va a seguir viviendo con maldiciones tremendas en su vida. Todo le saldrá mal en su vida y nunca disfrutará absolutamente nada. ¿Qué crees que Jesús piensa acerca del Halloween? ¿Le gustaría ver a Jesús, a tus hijos, vestidos de brujas, de murciélagos, de duendes, con arañas atrás? ¿Lo consideraría Jesús? Ay, es algo inocente. Vamos a ver las 8 conclusiones a las que vamos a terminar. Número 1, Halloween es el día más sagrado para la brujería y para las formas del ocultismo. Número 2, es el día especial para la invocación de Satanás, por lo que es especial para los satanistas. Número 3, es el día en que se ofrecen más sacrificios de niños en el mundo. Número 4, promueve la brujería y el ocultismo entre los niños. Número 5, es el día especial para consultar la tabla de la Ouija. Número 6, ayuda a apoyar filosofías paganas como la reencarnación, el animismo, el chamanismo y el druismo. Número 7, promueve el interés y las creencias en el espiritismo, en los mediums, en los fantasmas y en la brujería. Y número 8 y final, la intención satánica es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos en la brujería. De ahí la palabra de ET, el extraterrestre, Harry Potter, Halloween, los Power Rangers, Pokémon y últimamente los jueguitos del Yu-Gi-Oh! Cuidado con esas tarjetas del Yu-Gi-Oh! Que son totalmente satánicas. Y de ahí la cantidad de monstruos que están en los, que Resident Evil, que por aquí, por allá, que el joven cazador de monstruos, y los niños van y ya ni se espantan, ya ni se asustan. Yo con Frankenstein hace 20 años no pude dormir 3 noches. Y ahora parece Pinocho comparado con los monstruos que hay Frankenstein. Pero todo es sutil, 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 sutil. ¿Por qué? Porque no es de sorprenderse, 2 Corintios 11, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. A ver, pensemos en esto. ¿Por qué Satanás? La palabra disfrazarse significa cambiar de forma o de apariencia.
¿Por qué Satanás, para presentarse delante de nosotros, tiene que cambiar su forma? Porque lo podríamos descubrir. Entonces, él tiene que presentarse ante nosotros como Jingle Bell, ¿verdad? Santa Claus y Halloween, brujeritas. Ay, no estás exagerado, es un duende. Mira qué linda se ve de brujita la niña disfrazada, etcétera, etcétera. Se tiene forzosamente que cubrir con este disfraz de inocencia. Es inocente, pues no tiene nada de inocente a los ojos de la Biblia. Porque así es como Satanás se presenta ante la gente, con cara de verdad, de peloncito, y aquí vengo, ¿verdad?, de la India, a decirles que la paz y que por aquí y por allá, toma tu paz. Vuelvo a repetir, la intención satánica, el que tenga oídos que oiga, es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos. Harry Potter es la película y el libro más cruel que existe en los últimos 100 años. Porque con la apariencia de, otra vez, de inocencia, es la introducción a los niños entre la magia blanca y la magia negra, mostrándoles que hay magos buenos y brujos malos, y que ellos pueden tener poderes para invocar poderes del mal y atraer a los demonios. Y todo bajo el disfraz de Harry Potter. Y se los recomiendan en muchas escuelas leer a sus hijos. Tú niégate, dile, le hago un trabajo a mi hijo en otro libro, pero somos cristianos, mi hijo no lee basura. Satanás quiere introducirlos ahí, ¿con qué propósito? Para debilitar sus conciencias. Y abrirlos al entrar a la pubertad, a las drogas, al cigarro, al alcohol y a la inmoralidad. Satanás tiene que preparar el terreno de la mente humana, debilitando la conciencia, y no hay forma de debilitar a un niño y de tropezar a un niño más rápido que haciéndole creer que el diablo no existe y que todo es resultado de la inocencia. Nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Vivamos pues como hijos de la luz. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hiciste resplandecer en nosotros la luz del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, mostrándonos, Señor, la realidad que se esconde detrás de un mundo que está cubierto por un velo. Porque el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Pero ustedes son hijos de la luz, no son hijos de las tinieblas. Andemos pues como de día y no como de noche. Hay un plan diseñado para lograr la plenitud en tu vida. Dios te ama y tiene ese plan maravilloso. Porque de tal manera te amó Dios que dio a su único Hijo para que creas en Él y no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Jesús afirmó: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida completa y con propósito. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas no están experimentando esta vida en abundancia? Porque el hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Dios es santo y el hombre pecador, un gran abismo los separa. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, o sea, separación espiritual de Dios. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y cruzar este abismo de separación mediante sus propios esfuerzos. La Biblia dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios.
La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puedes conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para tu vida. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sin embargo, esta solución no es efectiva si no aceptas a Cristo como tu Salvador. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Te invitamos a hacer esta oración para que Cristo entre en tu vida y experimentes la vida abundante. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que estoy separado de ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y guíame por tu camino. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Ahora que has recibido a Cristo, han sucedido muchas cosas, entre ellas las siguientes. Cristo entró en tu vida. Tus pecados fueron perdonados. Has venido a ser un hijo de Dios. Has empezado la gran aventura para la cual Dios te ha creado. ¿Puedes pensar en alguna cosa más maravillosa que te haya podido suceder y más importante que recibir a Cristo? ¿Te gustaría dar gracias a Dios ahora mismo por lo que Él ha hecho por ti? El simple hecho de darle gracias a Dios demuestra tu fe. El crecimiento espiritual es resultado de confiar en Jesucristo. El justo vivirá por fe. Una vida de fe que te capacitará para confiar en Dios progresivamente en cada detalle de tu vida y a practicar lo siguiente. Conversa con Dios en oración diariamente. Recurre a la Biblia, estudiándola diariamente. Insiste en confiar a Dios cada aspecto de tu vida. Sé lleno del Espíritu de Cristo. Permítele vivir su vida en ti. Testifica a otros de Cristo verbalmente y con tu vida. Obedece a Dios momento a momento. En Hebreos 10:25 se nos enseña que debemos reunirnos. Varios troncos de árbol arden fuertemente cuando están juntos, pero al separarlos se apagan. Lo mismo acontece en tu relación con otros cristianos. Si no perteneces a ninguna iglesia, no esperes a ser invitado. Toma la iniciativa. Visita una iglesia cercana en donde se exalte a Cristo y prediquen su palabra. Que el Señor te bendiga.